Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hoy tenemos una mesa especial en el que queremos poner en valor ese SIPAN, esa pasa de Málaga maravillosa que tenemos, que a veces, no digo que está olvidada, pero creo que podríamos, ¿verdad?, trabajar mucho más en pro de algo tan característico de la idiosincrasia y el patrimonio gastronómico malagueño. Antes de empezar, ha habido cambios en la mesa, como comprobarán según el cartel inicial. José María Berjillo Serrano no ha podido estar porque ha tenido una desgracia familiar inexcusable que no le ha permitido estar hoy con nosotros y ha tenido que ir a Córdoba, con lo cual lamentamos mucho la situación de él y bueno, queremos darle todo su apoyo. Por otro lado, Antonio Guevara, pues ha tenido un pequeño problema de salud, está bien, pero bueno, le impedía a la situación actual poder estar con nosotros plenamente como requiere la situación. De todas maneras, tenemos una mesa bastante interesante y muy completa, porque creo que los componentes pueden hablar plenamente de la pasa y del SIPAN concretamente y de lo que supone. Por un lado tenemos a Rafael Fernández Gómez, que es el secretario técnico del SIPAN de la uva de pasa de la Axarquía. Buenas tardes, Rafael, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos a Javier Aranda, que es el secretario general del Consejo Regulador de Vinos Málaga, Sierras de Málaga y Pasas. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Luis Muñoz Navarrete, que es el técnico, es el dueño del aula gastronómico de la UMA. ¿Quién no ha pasado por allí y lo ha visto? Con un conocimiento muy profundo sobre la industria agroalimentaria y del vino, por supuesto, viniendo de la familia que viene, de la bodega que tiene en propiedad de Imove. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. También, además, él es de la zona de la Axarquía y con lo cual es un placer y él tiene una visión muy completa, ¿verdad?, de lo que son las pasas. Hoy vamos a hablar del SIPAN, como les digo, es un sistema. Yo voy a dar 4 datos, aquí están los expertos y después daré la palabra a aquellas personas del público que tengan alguna pregunta que hacer. El sistema de producción de pasas de Málaga goza actualmente de ese reconocimiento internacional como es el SIPAN, que es el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, que todo el mundo sabe que lo otorga la FAO. Fue el primero en Europa en conseguir esta alta distinción que reconoce la excepcionalidad de este cultivo, cuya vendimia es heroica y además una producción totalmente artesanal y única en el mundo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto alguna vez, ¿no?, y hemos escuchado ese repiquetear, ¿no?, de los palillos, ¿no?, cortando. Es un sistema productivo ancestral. Y además es un sistema de uso de la tierra y de paisaje, no solamente es un hecho de cómo se cultiva, ¿no?, o se produce, sino que es rico en diversidad biológica que evoluciona a partir de esa coaceptación con la comunidad, el pueblo y la tierra, digamos, que se une en uno mismo. El SIPAN de la uva pasa de Málaga tiene una superficie de 280 kilómetros cuadrados y comprende desde el cultivo de la uva moscatel hasta su transformación final a través del secado al sol o en el vino. Es un sistema que a la par que posibilita la conservación del paisaje, porque es fundamental, y evita además el proceso de erosión propio, ¿no?, de la desertificación, constituye un elemento de vinculación a la población muy importante, ya que resulta esencial en la economía agraria de la comarca, que también hablaremos del impacto que tiene, no solamente la parte gastronómica, sino que es lo que hace que sea tan importante y que le ha dado la tierra, ¿no?, mutuamente, ha sido una cosa mutua. Por dar 4 datos más antes de terminar de presentarles, el reconocimiento fue en 2018, si no lo recuerdo mal, y bueno, pues se está además trabajando en una ejecución de un plan de conservación, ahora ahondaremos en el tema, es un plan para la conservación dinámica del sistema y que gira en torno a varias líneas estratégicas que ahora comentaremos si les parece. Y nada, yo quiero también dar las gracias porque veo la sala bastante llena. Llevamos muchísimos años, la Carta Malacitana, ¿cuántos años puede llevar? ¿Tengo el presidente por ahí? El presidente ha salido, 18 años, 15 años, 17 años, 17. Tengo al vicepresidente, a Jesús Moreno, que me está apuntando. 17 años haciendo conferencias todos los años de forma ininterrumpida. Creo que es una apuesta muy grande por el valor patrimonial gastronómico y también
gracias a la repercusión y a que siempre estáis con nosotros. También quiero dar las gracias a todas las instituciones, no solamente el Ateneo, Diputación de Málaga, Sabor a Málaga, por supuesto la UMA y la Mallorquina, y después iremos a ver lo que vamos a degustar, que obviamente creo que podréis prever lo que se va a degustar, pero ya diré cómo. Y gracias a todas las entidades que además este año, como el año pasado, tenemos otras zonas donde se van a hacer conferencias, yo siempre lo adelanto, pero también vamos a estar en Cervezas Victoria, que es otro sitio más, aparte de la universidad. Así es que, bueno, vamos a dar comienzo con esta mesa. Yo no sé si empezar por la técnica o por la historia, yo creo que es por la historia, no sé, ¿no? ¿Qué os parece? Porque yo comentaba antes que este SIPAN es único en el mundo. ¿Qué es lo que le hace tan característico? A ver quién se atreve. ¿Están abiertas las preguntas? Yo creo que cualquiera puede contestar. ¿Sí? Pero, si me permitís... Sí, por supuesto. Si me permitís, no sé si... Ay. De acuerdo. Bueno, antes que nada, agradezco a la Carta Malsitena la invitación para estar aquí. Estoy encantado de estar con todos vosotros y ver la sala bastante llena. Eso demuestra el interés. Bueno, Laura, tú comentabas el tema un poco antecedentes, ¿no? ¿Qué es lo que hace... Claro, esa historia, sistema, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este sistema sea único? El sistema por sí mismo ya lo es. Es decir, un sistema de producción de uva pasa como la que hay aquí, por sí mismo ya es único en el mundo, pero que tenga un reconocimiento internacional, eso es como consecuencia de que hay un organismo internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que establece una serie de criterios. Y esos criterios tienen que cumplirlo un sistema para poder ser reconocido como SIPAM. Es decir, tenemos como dos vertientes. El sistema ya por sí es único, porque esto no se hace en ningún sitio del mundo. ¿Cómo podríamos, a aquella persona que no sepa realmente qué es el sistema de cultivo, brevemente, cómo podemos describir el proceso? Porque es tan único, precisamente. Bueno, pues es único, primero, porque se da en una área geográfica, con una, digamos, geografía muy particular, terreno absolutamente escarpado, donde además, históricamente, el cultivo de la vid ha sido casi el único cultivo que podía darse en este tipo de terreno, con un suelo muy particular también, muy pizarroso, de esquistos, donde hace falta cultivos que tengan unas raíces profundas, que puedan, digamos, acoplarse bien al suelo y obtener todos los recursos necesarios para poder sobrevivir. La viña es uno de los pocos cultivos que podrían darse en este terreno. Tenemos también, además, por ejemplo, algunos olivos o almendros, que son también cultivos leñosos, que permite, pues bueno, pues con sus raíces profundas, sobrevivir en este tipo de territorios. Con lo cual, ya la propia geografía y las propias características del entorno, del suelo, por ejemplo, ya hacen que el cultivo de la viña sea casi el único que podría darse aquí. Por otro lado, la propia característica del clima hace que sea propicio para el cultivo de la vid. Y además sea, de alguna forma, lo que le da la unicidad a la producción de pasas, que es la uva desecada mediante procedimiento absolutamente natural, que es meramente la exposición al sol. Precisamente Málaga es uno de los sitios de España donde hay más horas de insolación. Creo que en Málaga tenemos más de 3.200 horas de sol al año, por lo cual es un sitio absolutamente propicio para que la uva que se vendimia pueda ser desecada al sol mediante procedimientos naturales. También la vendimia, digamos que las características del terreno, la tipología de las parcelas, que durante toda la historia, digamos, han evolucionado hacia parcelas muy pequeñas, hay un minifundismo muy importante, hace que la mecanización sea prácticamente imposible. Con lo cual, todas las actividades, todas las labores de cultivo tienen que ser realizadas a mano. Entonces, entre que es un sitio donde solamente o casi solo se podría dar el cultivo de la vid, donde las características del terreno y la propiedad, la estructura de la propiedad hace que no se pueda mecanizar, donde tenemos además un grado de insolación importante que permite desecar la uva, que además es un producto desecado que puede ser comercializado en épocas históricas con cierta facilidad, puesto que era un producto fresco, se podía, digamos, se podía trasladar a otros sitios lejanos, hace que este sitio sea único en el mundo. En otros sitios se seca la uva mediante procedimientos químicos y, por supuesto, pierde las características organolépticas que tiene nuestro producto, ¿no?
Entonces hay una serie de factores que confluyen que hace que sea único. Además, el programa SIPAN de la FAO no solamente tiene en cuenta las características del cultivo, del sistema de producción, sino que engloba una serie de características más intrínsecas al sistema, pero que son importantísimas de cara al reconocimiento SIPAN, que son toda la relación con la agrobiodiversidad, es decir, toda la especie de plantas y de animales que conviven en el sistema y que se mantienen en base a este sistema, todo lo que son las técnicas tradicionales, culturales, etnológicas, que se han ido desarrollando a través de los siglos y que le confieren unas características únicas, especiales, y además un elemento singular también, que es el paisaje cultural. No sé si ustedes están acostumbrados a esta terminología, esto que ahora se habla tanto del paisaje cultural. Cuando nosotros llegamos a un sitio y vamos de visitantes, casi que lo primero que nos llama la atención es lo que vemos, el paisaje, que puede ser más o menos impactante. Cuando nosotros vamos a la Sarquía o vamos al interior de la Sarquía y vemos la zona del SIPAN, lo que vemos es un paisaje impactante, pero se denomina paisaje cultural, porque digamos que ha sido configurado por la mano del hombre durante los siglos. No tenemos solamente un paisaje agrario, un paisaje forestal o un paisaje marino, tenemos un paisaje en el que confluyen elementos que son los propios del paisaje, la geografía, pero también elementos del propio sistema. Los paseros son estructuras únicas, no las hay en otro sitio. Los lagares, que son las casas de campo, que configuran también ese paisaje cultural donde viven las personas que han trabajado este sistema. Y el paisaje cultural es otro de los criterios que la FAO considera como relevantes para poder otorgar el reconocimiento de SIPAN. Con lo cual, ustedes mismos, ¿realmente podemos encontrar otra cosa igual en el mundo? Ciertamente no. Es imposible, ¿no? De hecho, cuando se presenta la candidatura del sistema de producción de la uva pasa a FAO para que la evalúe, tuvimos la visita de un comité evaluador que yo creo que quedó absolutamente impactado, porque comprueba que este sistema de producción cumple los 5 criterios a la perfección que la FAO exige para el reconocimiento como SIPAN. Con lo cual, pues, yo creo, como digo, ¿no? Intrínsecamente es singular, pero también cumple los criterios de SIPAN para ser reconocido como un sistema único en el mundo. Bueno, no sé si algo más, porque ha hecho un dibujo maravilloso, ¿no?, de lo que es el SIPAN. No sé si Javier o... Sí, bueno, nosotros, decir, que la uva pasa es un producto singular, en el propio concepto de que esté protegido desde el año 98. No sé si está abierto el micrófono. No. Sí, sí. Sí. Vale, comentaba que estamos comentando la singularidad de la pasa en sí misma. Ya estaba, digamos, reconocida en sí misma por la propia Constitución en su momento, reconocimiento de la denominación de origen, que fue en el año 98, 1998, que va intrínseco a la denominación de origen. Una denominación de origen protege, es un nombre geográfico, protege un tipo de producto alimentario, en este caso derivado de la uva, como pasa en el vino. De hecho, es un concepto que pasó del mundo del vino, se extendió a los productos alimentarios no vínicos, que tiene unas características organolépticas, de calidad y organolépticas, que solamente se pueden explicar sabiendo o viendo de dónde vienen, ¿no?, del medio geográfico en el que vienen, de esa confluencia de la variedad, de la forma de cultivo y de la geografía, y de la forma de cultivo y luego de la forma de elaboración, que ya ha mencionado David. Entonces, digamos que es un producto único en el mundo, la propia denominación de origen ya lo otorga, ¿no? Lo que pasa es que al llegar al SIPAN eso lo elevó a la máxima potencia, es decir, porque al final nosotros estamos viendo, cuando ves una denominación de origen, se está simulando el producto en sí. Es muy difícil, no está reconociendo, aunque sí lo hace intrínsecamente, lo hace implícitamente, el sistema productivo que hay detrás. El SIPAN le ha dado visibilidad a ese sistema productivo que hay detrás, ¿no?, que es absolutamente singular y que no solamente se queda, como ha dicho Rafael, en un sistema productivo, sino que va mucho más allá, es decir, un sistema cultural que ha generado toda una cultura, valga la redundancia, que todo ese conjunto lo que luego posteriormente le otorgó el reconocimiento como SIPAN, ¿no? Entonces, son como dos hitos en el tiempo que son compatibles,
pero que no hacen nada más que ir apuntalando lo que todo el mundo a lo mejor aquí en el territorio, lo que somos, nos parece algo como evidente, pero que no es tan evidente, que no hay otro producto con denominación de origen que tenga su sistema. Al final, cualquier producto que tenga denominación de origen, detrás tiene un sistema productivo singular, más o menos singular. No deja de serlo, porque es una de las piezas que dan singularidad al producto. Pero no hay otro producto en España que tenga denominación de origen, sea vínico o no vínico, y que a su vez tenga reconocimiento el propio sistema cultural y de cultivo, ¿no? Ten en cuenta que en España, creo que nada más que solamente de vino, creo recordar que hay casi 80 denominaciones de origen de vino, y de no vino, pues yo qué sé, habrá otras 100 o 200 de otros productos no alimentarios en España, ¿no? O sea que, bueno, eso da una muestra de lo singular y de lo especial que es el producto. Habéis apuntado los dos la parte social. Y ahí me quiero engancharme con José Luis, porque él tiene la parte técnica, pero también de donde ha vivido, y creo que tienes una visión muy clara. Al final es un factor a tener muy en cuenta, porque de hecho hablamos de paisaje cultural, pero además el paisaje cultural se conforma con muchas cosas, ¿no? La forma de cultivo, el mantenimiento, un vocabulario que está muy arraigado y que es muy suyo del mantenimiento y el cultivo de la moscatel de Alejandría. Entonces, bueno, yo recuerdo que estaba con la UMA, que estaba haciendo un experto y un máster después sobre viticultura, enología, y bueno, yo vengo de familia bodeguera y pues más o menos conoce. La mayoría éramos todos de Málaga, creo que había 2 personas que eran de fuera, y al final era una sorpresa porque aquí, con los pocos recursos que hay, con las pendientes, cómo había un vocabulario asociado a todo esto, que al final va muy asociado principalmente a la uva pasa, ¿no? Por qué se corta, cómo se poda, todo el procedimiento de cultivo, de mantenimiento de la vid, y luego el secado de la pasa, que es otro tema cultural que también es muy fuerte, ¿no? También el folclore, un poco la gastronomía. Entonces, bueno, yo creo que iremos desgranando un poco todo esto, y que al final todo eso, si nos planteamos cualquier producto gastronómico que reciba una calificación bien protegida por una denominación de origen o por un SIPAN, porque realmente es mucho más complejo. Claro. Las técnicas de cultivo se ha comentado, pero desde que se coge la uva hasta que lo podemos degustar, ¿qué me puede contar un poco para los que no hayan visto nunca en qué consiste? Bueno, curiosamente, este es uno de los pocos sistemas de producción en los que un solo producto, como puede ser la uva, que procede del viñedo Moscatel de Alejandría, la variedad Moscatel de Alejandría, digamos, tiene 3 aptitudes. Una que es la uva en fresco, cuando se vendimia, que se puede consumir en fresco perfectamente. ¿Y cómo se vendimia? Porque sabemos que todos lo sabemos, pero no vamos a darlo por sentado, aquí, y más cuando se graba. Me gusta siempre, perdón que interrumpa, dejarlo patente, ¿no? Ya que se queda grabado, que cualquier persona del mundo pueda verlo, ¿no? Y es un momento importante. Aquí hay personas que no solamente lo saben mucho mejor que yo, sino que lo han hecho toda su vida. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿eh? Entonces yo realmente no me quiero arriesgar a describirlo, ¿no? Pero bueno, sucintamente... Es heroica, por lo menos. ¿Perdón? Es heroica, por lo menos. Es heroica, absolutamente. Porque... bueno, todo se hace a mano, como hemos dicho. Tradicionalmente se ha venido haciendo con el uso, con la ayuda de animales, puesto que acceder a las viñas pues era dificultoso con las pendientes tan escarpadas que hay. Entonces, habitualmente el agricultor va o el productor va con el mulo, con la bestia, utiliza una pequeña navaja para cortar el racimo, y bueno, pues la vendimia es bastante singular porque es diferente a la que se hace en otros territorios en España, porque claro, la uva, si va a pacificación, tiene que ser absolutamente cuidada hasta que llega al lagar, donde se va a tender. Entonces, digamos que el agricultor lo que hace es cortarla y manejarla con un cuidado tal que le permita que los granos no se deshagan o no se rompan. Entonces las coloca incluso en la caja con una postura concreta, con una posición concreta, para luego también facilitar a la persona que vaya a tenderlo en el pasero el tendido, ¿eh? Entonces, claro, todo se hace de una forma muy cuidadosa, cosa que no se hace en otros sitios, ¿no? Incluso se hace vendimia a lo mejor con máquinas, ¿no? Posteriormente se carga el mulo, se llevan a los caminos y esa uva se lleva al lagar. El lagar a la casa de campo, donde están los paseros. Los paseros son simplemente unos suelos que tienen una pendiente orientados hacia el sur, normalmente,
donde se tiende la uva. Entonces se va tendiendo la uva y con la insolación se va desecando. Tradicionalmente suele pasar entre 7 y 10 días aproximadamente hasta que se seca una de las caras y posteriormente se le da la vuelta, el proceso que es el volteado, para que se proceda al secado de la segunda cara. Y tras pasado otros 10-12 días, la uva puede ya estar más o menos seca. El pasero, el toldo pasero, que se llama también, tiene precisamente un toldo que se puede echar o recoger en función de el grado de insolación para evitar que se queme la uva o en el caso de que pueda llover. Si llueve, la uva que está allí tendida y que se está pacificando puede pudrirse. Entonces este proceso es absolutamente manual. Participan en general toda la familia, una actividad tradicional en la que participa toda la familia y que, como hemos dicho, pues es algo que solamente se hace aquí, con lo cual pues le da esa unicidad de la que hemos estado hablando, ¿no? Ya digo, si alguien quiere comentar alguna cosa más, porque aquí tenemos expertos que lo han hecho toda su vida, pero que sucintamente es eso, ¿no? Entonces, digamos que esa vendimia heroica y ese proceso de producción de pasas es, primero, muy singular, todo se hace a mano tal y como se venía haciendo históricamente y, bueno, lo que se pretende es que este tipo de conocimientos no se pierdan, se sigan manteniendo, claro, y que, bueno, pues digamos que nuevas generaciones que se quieran incorporar a la actividad agraria puedan, por lo menos, recobrar o recopilar todo ese saber tradicional y que puedan seguir haciéndolo durante esperemos, mucho tiempo, ¿no? Creo que José Luis quería apuntar algo. Sí, yo que sí quería hacer un apunte, que bueno, en Málaga tenemos la suerte que por la orografía, la climatología que tenemos y otros factores medioambientales, tenemos la suerte de tener varias despensas, ¿no? Conocemos que el Valle del Guadalhorce, pues sin duda es la despensa de Málaga en cuanto a todos los productos agroalimentarios, hortícolas, que bueno, que ya conocemos bastante bien. Pero luego la Axarquía también es otra, desde el punto de vista vitivinícola y luego de la industria pasera. ¿Por qué? Pues si conoces la zona, y para quien no le conozca, pues le doy 3 apuntes rápidos. Tiene una proximidad al Mediterráneo muy, muy próxima, que podemos estar en 4 o 5 kilómetros en línea recta, que eso al final hace que todo el territorio se impregne de esa mineralidad, esa salinidad y esos toques frescos que luego se representan en los vinos y en la pasa. Además de eso, tenemos laderas que se conocen como, bueno, montículos de pie de elefante, que son grandes laderas pronunciadas. Tenemos inclinaciones que la zona de por sí ya tiene la categoría de viticultura heroica, ¿no? Es un sello que hay que promoverlo y demás, y que bueno, que eso será otra tarea pendiente, que realmente es algo que desde el punto de vista externo en Europa y el resto del mundo se ve con muy buenos ojos porque es otro sello de calidad. Pero bueno, nuestra zona lo tiene y no hace falta tampoco prescindir de un sello más. A lo que me refería con esto, estas laderas son muy pronunciadas, podemos tener viñedos a 200 metros, a 300 metros, a 500, 800, 900, y la altitud, junto con el medio ambiente, hace que la uva madure en determinados momentos. Entonces, por eso el carácter de despensa. Podemos ir vendimiando en función de las necesidades para hacer un vino o incluso para pacificar, ¿no? Una familia que tenga una parcela en La Mancha, pues va a recoger la uva el mismo día. ¿Por qué? Porque lo tiene una planicie, va a tener la misma temperatura, va a tener el mismo suelo, va a tener la misma altitud y va a madurar en el mismo momento. ¿Qué puede elaborar? Un vino. Puede elaborar, si quiere hacer pasa, que lo dudo, pero bueno. Entonces, a partir de aquí, pues se pueden hacer una idea de lo rico y lo beneficioso que es, ¿no? Durante varias semanas se pueden estar recogiendo uvas, se pueden estar asoleando o se puede realizar el vino. Así que eso es una suerte de tener esa despensa. Bueno, yo para, digamos, cerrar esa parte, ¿no?, de la definición de lo que es el cultivo propiamente dicho, y ahora abundamos un poco más. Yo antes he dicho del sonido propio, sí. Bueno, porque creo que lo habrán escuchado todo el mundo, ¿no? ¿A qué me refería yo exactamente? Porque incluso el corte de la propia uva pasa, cuando ya ha terminado esa deshidratación completa, se hace también a mano, ¿no? O sea, no sé quién me puede, porque eso todos hemos visto, ¿no? Eso, las familias, ¿no?, que vos te comentabas, ¿no? Esa es una de las partes, en este caso la parte final de la producción de la pasa, que es la que estás comentando, que es la del picado, que es la de desgranar los racimos a mano con unas tijeras especiales y tal. Es uno de los rangos también que le dan calidad, porque a diferencia con las pasas, otras pasas que se comercializan, llamamos industriales, que se desgranan con máquinas,
pues provoca, al hacerlo con máquina, provoca que se rompa el pedúnculo, la parte de tal, y entonces pues ya se pone la pulpa, hay fermentaciones, entonces no tiene nada que ver, o sea, eso tiene otra manipulación, y directamente tiene otras consecuencias organolépticas que son totalmente inviables a la noción de origen, ¿no? Pues, como curiosidad os diré que en el primer pliego de condiciones de la noción de origen, antes del que está ahora mismo vigente, de la pasa de Málaga, se diferenciaban dos categorías de pasas, la extra y la primera, y entre otras, una de las diferencias estaba en el calibre medio, pero otra diferencia era el tamaño del rabito. O sea, la de 5 tenían que ser de 5 milímetros y la de extra creo que eran de 7. O sea, literalmente lo ponía así, el reglamento. Eso se cambió. Bueno, porque eso había otras consecuencias ahí de cómo ha evolucionado luego posteriormente, digamos, la reglamentación y la normativa de la noción de origen y cómo se tienen que certificar. Y bueno, no era algo que daba más problemas para certificar, que no era una adaptación ya a los tiempos modernos, por decirlo de manera, o actuales, pero que bueno, que para que se vea hasta qué grado de singularidad tenemos en el producto, ¿no? Singularidad y además artesanal, porque es que a mano una a una. Sí, a mano una a una. Tenemos que tener muy claro que cuando nosotros degustamos las pasas de Málaga, que ahora después también hablaremos de las propiedades organolépticas del propio fruto, ¿no? Es un trabajo muy minucioso, familiar, al margen de la parte económica que también vamos a abordar ahora, pero que ha pasado de generación en generación. Yo decía, ante la parte técnica, bueno, se ha apuntado que en 2018 se consiguió. ¿Qué significó conseguir este reconocimiento para el territorio? O sea, ha habido un antes y un después, entiendo. Y si es así, ¿en qué aunque haya mucho recorrido, pero en qué lo habéis notado más? O sea, ¿qué punto fue clave para un antes y un después? Pues no sé si queréis. A ver, Javier, ¿no? Hombre, Rafael. Yo pienso que este tipo de cosas nada es de hoy para mañana. Es decir, primero tiene que haber un conocimiento por parte del público en general de lo que significa esto, porque eso es fundamental. Y segundo, tiene que haber una especie como de asunción por parte del territorio de que lo son, de que el territorio es un territorio singular. Y tienen que pasar ambas cosas, porque yo recuerdo que aquí hay una persona que en su momento me dijo: mi padre y mi abuelo decían que nunca nadie le había reconocido nada. Y fijaos que ahora nos han reconocido un organismo internacional. Esto es súper importante. Pero lo que es más importante es que el territorio, las comunidades locales, lo entiendan, lo asuman y lo aprovechen. Porque si no, difícilmente se puede hacer nada. Y segundo, que entre todos seamos capaces de que esto se conozca. El programa SIPAN es un programa muy desconocido a nivel general, ¿eh? Hoy día tenemos ya reconocidos 102 sistemas importantes a nivel mundial, ¿vale? Pero cuando se reconoció el sistema de devolución de la uva pasa de Málaga, creo que había 38, 40, y era el primero en Europa, ¿vale? El primero en Europa. Aquí nadie sabía lo que era SIPAN. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es esto. Y cuando, curiosamente, tú vas a una persona y le explicas esto del SIPAN, yo todavía no conozco una persona que me haya dicho: pues tampoco me parece tan interesante o tan importante. Todo el mundo piensa que esto es importante, porque pasamos de una agricultura intensiva o superintensiva, produccionista. Vosotros sabéis que en España, en Europa, estamos condicionados por la política agraria comunitaria. La política agraria comunitaria es la política comunitaria más antigua que hay en Europa, y desde hace muchísimos años todo lo que regula la agricultura lo dictamina Bruselas, ¿vale? Pues cuando nosotros digamos que intentamos que esa política agraria que nos cae a nosotros defienda un sistema como este, que es muy pequeño, un sector muy pequeño, y tiene que enfrentarse a retos como sistemas vitícolas muy grandes, como pueden ser Marco de Jerez, o Montilla Moriles, o Ribera del Duero o Rioja, no tiene nada que ver. Esto significa que tenemos que ser conscientes de que
hay que dar valor, pero que también la gente entienda el valor que tiene este tipo de sistema. El valor de una uva pasa no es lo que cuesta producirla, es lo que cuesta producirla más todo lo que implica el sistema. Y eso es lo que tenemos nosotros que intentar que la gente vea. Como he dicho antes, pasar de un sistema que no estaba reconocido a un sistema que está reconocido no se hace de la noche a la mañana. Hay una labor de concienciación súper importante. Se hacen muchísimas cosas en el territorio y las administraciones tenemos que estar también promoviendo la población el conocimiento de este tipo de sistemas. Entiendo que ahora el sector está empoderado o algo empoderado, cosa que es importantísimo, porque ya tiene tiene algún recurso para poder, si no exigir, pero por lo menos pedir lo que se merecen, ¿vale? Y eso sí es muy importante. Y entre otras cosas también entiendo que puede ser que los productos tengan algo más de valor y las comunidades locales hayan de alguna forma asumido que son diferentes a otras. El tema del valor es importante, sobre todo cuando hablamos de precio, aparte de calidad, ¿vale? Pero tengo dos personas en la primera fila que están, ¿verdad?, diciendo sí, y los quiero presentar porque en algún momento yo voy a lanzar el testigo, ¿no? Tenemos a Raúl Vallejo, que es el alcalde del Borges. Buenas tardes, Raúl, y Antonio Yuster, alcalde de Almáchar. Son dos zonas pues básicas para las pasas. Yo les lanzaba a la mesa qué es lo que si ha habido un antes y un después. No sé si tengo micrófono, pero igual le voy a hacer una faena a mi compañero que recoge el audio, si no, si me podéis, si os apetece o queréis intervenir en qué ha supuesto para vuestros municipios o qué espera. Sí, como dice Rafael, esto todavía tiene un largo recorrido. ¿Qué es lo que esperáis que pueda contribuir este sistema a vuestras poblaciones? Pues Raúl o Antonio. A ver. Esto no estaba previsto, pero como yo me salgo del guión porque soy así, pues... ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, bueno, más bien es porque se queda recogido y luego en el vídeo. Bueno, pues buenas tardes. Antonio. Mi nombre es Antonio, el alcalde de Almáchar. Gracias por esta encerrona, que no esperábamos ni Raúl ni yo. De nada, de nada. Bueno, yo, como dijo un compañero mío una vez en una rueda de prensa, suscribo todas y cada una de las palabras que han dicho aquí los compañeros, especialmente Rafael, que a pesar de no ser malagueño, si no recuerdo mal, conoce el sistema importado. El sistema importante agrícola mundial, lo conoce mejor que nadie y yo creo que ha dicho muy bien todo lo que pensamos la mayoría. Aquí están también mis compañeros de Almáchar, de la Asociación Moscatel, que hay que recordar fue el germen de este sistema importante agrícola mundial. Una asociación de un pueblo pequeño fue quien inició esta carrera, que no se nos olvide. Y bueno, muy de acuerdo, como he dicho, y esperando que esto avance más. Nosotros desde las administraciones locales lo que sí solicitamos a los que están por encima nuestra, Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno de España, es mucha más implicación de la que se está teniendo. Raúl y yo, junto con el alcalde de Moclinejo, que está aquí representado su paisano, somos, creo, los alcaldes más críticos en este tema del CIPAM, porque estamos muy de acuerdo en que se han hecho muchísimas cosas, estamos muy orgullosos y sobre todo por nuestros agricultores y agricultoras, que son los verdaderos artífices de este sistema importante agrícola mundial, porque si no fueran por ellos no tendríamos este sistema, eso hay que recordarlo. Pero tenemos que cuidarlo mucho más a los agricultores, a las agricultoras, de que las administraciones lo estamos cuidando. Yo sé que suena un poquito duro, que quizás esta mesa era un poco para aclarar otro tipo de cuestiones, pero yo creo que es lo que sentimos nosotros desde el corazón, porque como bien ha dicho Rafael, Juan que está allí, Pepa que está allí, Raúl, yo mismo, hemos sido agricultores. Nosotros ahora mismo estamos dedicados a la vida política, pero Raúl tiene aún viñas que las labra y que las cultiva. Y antes, cuando estabais hablando de la vendimia, hablábamos entre nosotros, y eso sobre todo Pepa y Juan lo pueden decir. Allí nuestros mayores dicen una frase muy típica, y es que cuando tú coges un racimo de uva no se puede perder celecico, que le llaman. Eso lo cuidan como oro en paño. Nuestra uva se cuida como oro en paño. Y entonces ese oro necesitamos también que se apueste mucho por él. Es cierto que se han dado pasos muy importantes. Pero falta mucho, entiendo. Pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer, sobre todo que una cosa muy importante que ha dicho Rafael y que cuesta también mucho es que nosotros mismos también lo creamos en el territorio. Nuestros agricultores tienen que creerlo aún más de lo que ya se lo creen. Yo creo que tienen que dar un paso adelante. Nuestras cooperativas, nuestros agricultores a nivel privado, en toda la comarca de la Zarquía hay en torno a 2.000 familias que no es que vivan absolutamente de este producto, pero sí tienen un complemento de renta de este producto. Son partícipes del sistema. Son partícipes. Entonces esas 2.000 familias es verdad que tienen que apostar aún más por apoyar también el sistema importante agrícola mundial, porque venir a este tipo de charlas, dar sus opiniones, que muchas veces se nos critica a los políticos de que
quizás estamos en algunos eventos, pero al final somos los que estamos aquí y los que luchamos y peleamos. La Asociación Moscatel siempre está peleando, haciendo acciones, inventando cuestiones para dar a conocer este sistema importante agrícola mundial, que yo espero que a lo largo de la charla alguno de los dos intervenga, alguno de los dos, pero además son los que siempre están en todas partes, en el mercado Moscatel, en el concurso Ventana del Arte Moscatel. No paramos de hacer actividades para que esto funcione. Pero no obstante, estamos muy orgullosos, evidentemente, a pesar de que podamos pedir más, estamos muy orgullosos de este reconocimiento. Venimos trabajando y hemos transformado nuestros pueblos también en torno a este sistema importante global mundial. Hemos puesto esculturas que antes pues, quizás no habíamos caído ninguno de los ayuntamientos en ese aspecto, y hemos puesto esculturas referentes a las pasas. Nosotros tenemos, nada más que entrar al pueblo, tenemos una picadora allí, una estatua de una persona picando pasas, tenemos distintos murales por todo el pueblo, el Borges también, Moclinejos también, y nos hemos dado cuenta, como ha dicho Rafael, que es un potencial muy importante, que es verdad que tenemos que intentar aprovecharlo más, pero somos ayuntamientos pequeños, con poco presupuesto, que ahí es donde necesitamos las ayudas de los que están por encima nuestro, pero que aún así, precisamente estos tres ayuntamientos que te he comentado, La Mancha, el Borges y Moclinejos, hemos creado una marca promocional para cuando vamos a las ferias turísticas, en vez de ir el Borges solo, de ir al Mancha solo, de ir Moclinejos solo, vamos los tres municipios juntos con una marca promocional que se llama Corazón Moscatel, que tiene su estatuto, que lo hemos relanzado, estamos en el proceso de meterle presupuesto a esa marca Corazón Moscatel, pues para dar más pasos y avanzar más todo lo que podamos. Y yo me voy a callar porque si no es que es verdad que me enrollo más que los que están aquí en la mesa, y los protagonistas son ellos y además bueno, lo están haciendo bastante bien. Ya. Si Raúl quiere aportar algo más, ahora me dice que bueno. Claro. Bueno, después Raúl, bueno, un fuerte aplauso, por favor. Es verdad que no estaba previsto, bueno, siempre está previsto que el público intervenga, también lo digo. Yo creo que los que son asiduos a estas conferencias saben que le lanzamos el guante a todo aquel que quiera intervenir, pero me parecía importante conocer de primera mano vuestra tesitura. Raúl, en algún momento si quiere apuntar algo, pues bienvenido sea. Yo no sé si hay algo más que apuntar al respecto, porque yo, claro, quería hablar también de la parte económica. Claro, que yo entiendo. Es que es cierto y hay que seguir avanzando. Yo me pongo a la piel porque, por ejemplo, yo hablo de lo que conozco, que es mi responsabilidad como secretario del Consejo Regulador. Si ya, por ejemplo, en el Consejo Regulador están representados la mesa de gobierno, los gobiernos están representados viticultores y la industria. En nuestro caso, como tenemos vino y pasa, digamos, pero bueno, el sector productor y sector tal. Que se tienen que poner de acuerdo, porque son los que tienen que reunirse periódicamente y decir, bueno, pues por dónde vamos, venimos, y tienen que llegar a acuerdos. Claro. Pues si eso ahora lo extrapolamos, lo que hemos dicho, hemos saltado de un reconocimiento desde el punto de vista de nación de origen del producto a un reconocimiento, a un sistema que implica, no me acuerdo cuál es la cifra del municipio ahora mismo, pero un montón de municipios, 2.000 familias, claro, hay un montón de organismos ahí locales y tal, que yo creo que el hecho de intentar ponerse de acuerdo, intentar hacer cosas, ya supone, da fe de que la gente, los propios protagonistas y las administraciones que están detrás lo estamos intentando. Yo, modestamente, desde el punto de vista del Consejo Regulador, que no es administración, pero vamos, que no es administración, pero quiero decir que yo me hago cargo y muchas veces digo, bueno, es que esto es un perdón, claro. Esto es un, ¿no? Sí, ahora. Esto es un, que estaba comentando, que esto es un, claro, he dicho que antes he hecho una analogía de lo que supuso la nación de origen, que era reconocer el producto en sí, y que ahora se ha dado el salto con el SIPAN de que se reconoce el sistema que hay detrás, todo el sistema que hemos comentado. Claro, he dicho que en el Consejo Regulador se sientan en la mesa viticultores e industriales y se tienen que poner de acuerdo, y ya os digo yo que no es fácil tampoco, a pesar de que es también una cosa que está hecha ahí por voluntad de los protagonistas, porque si eso lo extrapolamos al mundo del SIPAN, pues claro, imagínate, ¿no? Es complicado. Pero significa que si está y se está intentando, significa que hay que por supuesto hay que ser autocríticos, todos tenemos que ser autocríticos. Y por supuesto no dejarlo nunca en el olvido. Claro, lo que se trata es de poner en valor el SIPAN y de ver que se puede hacer, que se puede mejorar, porque esto es poner el foco y analizar la situación. O sea, no es ni criticar ni no criticar, simplemente es poner la realidad claro. y que claro, es decir, todos tenemos tenéis un ángulo muy diferente, pero al final todos remamos desde la Carta Malacitana en ponerlo en valor a vosotros, cada uno de la labor que hacéis, ¿no, José Luis?
Sí, yo sí quería comentar que es cierto que al final esto falta muchísimo trabajo por hacer, es verdad que necesitamos mucho apoyo, ¿no? Que la zona al final pues tenga un empuje muy positivo desde todas las administraciones, todos los integrantes, ¿no? Los propios habitantes de los municipios y demás, pero sí es cierto que este producto reciba la categoría de sistema ingenioso del patrimonio agrícola mundial, ya nos posiciona en el mundo. Y aunque a lo mejor nosotros, porque nos pasa a todos, ¿no? Y más los que vivimos ahí, queremos algo que se note rápidamente. Nosotros desde el mundo universitario es cierto que nos hemos dado cuenta que en este poco tiempo, porque realmente no es un tiempo que sea destacable, sí que hemos visto que desde el punto de vista exterior e internacional ya estamos posicionados en el mundo. Y además tenemos investigadores del mundo gastronómico, de productos y tal, que ya nos buscan por eso. De hecho, nos pasó hace 2 años que teníamos al rector de la Universidad de Filipinas, que es el único que hay, no es como aquí que tenemos varios rectores por España, no, Filipinas tiene uno y listo, el sistema educativo es distinto. Pues le dimos una conferencia sobre productos de Málaga, evidentemente pues le pusimos queso, le pusimos vino, las bondades de Málaga. Alucinaba. Y antes de que llegáramos a Las Pasas decía, pero tienen un producto que es maravilloso y es Sipán. Y ya sabía que lo teníamos, ¿no? Entonces, bueno, eso al final te da una satisfacción brutal, de decir, oye, mira, es una institución, es una persona conocedora de todo del panorama internacional de gastronomía. Estamos y bueno, ya lo hablando tenemos de posicionado. la otra punta del planeta, claro. Y luego es cierto que también recibimos muchos investigadores que a partir de jornadas, siempre que hemos hecho con el Consejo Regulador, dentro del programa de estudios, con los ayuntamientos, por ejemplo, la semana pasada hicimos una visita de 85 estudiantes a que conozcan esto de primera mano. A partir de ahí, investigadores que ya quieren venir. Saben que estamos haciendo esto y ya directamente, oye, ¿este año hacéis alguna visita al Sipán? Vienen de Holanda, vienen de Francia, vienen de Italia y ya les mueve un poco, por lo menos tienen curiosidad en conocer de primera mano cómo va esto. Al final, a lo mejor el malagueño, ¿no?, de a pie, nos falta creérnoslo, como siempre, ¿no?, creérnoslo mucho y pensar que lo que tenemos es único, ¿no? Yo antes, bueno, se ha comentado aquí las propiedades organolépticas y demás. Me gustaría que si pudiéramos hablar del tema versus otras cosas que también las hay, ¿no? Porque entonces hay gente que, y ahí lo uno un poco con el tema económico, la diferencia de precio. Es decir, ¿por qué me cuesta más barato? Y esto es un tema muchas veces peliagudo, pero esto es precisamente poner en valor el producto. Esto te cuesta esto porque tiene esta calidad y está aquí, ¿no? Y otra cosa es otra cosa totalmente diferente, que no es Pasas de Málaga, que está pues en otro rango, ¿no? Entonces, yo creo que igual que pasa con el vino, que lo hemos hablado muchas veces desde la Carta Malacitana y con otros productos, poner en valor y conocer precisamente el modo, el proceso, hace que entendamos los precios. Y cuando entendemos los precios, también entendemos la calidad de lo que consumimos, ¿no? Todo, yo creo que va todo de la mano. Entonces, a lo mejor cuando alguien esté en un lineal o en una bacería y vea una cosa y otra, diga, no, yo me llevo esto por esto. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué lo hace precisamente? ¿Por qué la Pasa de Málaga es tan gastronómicamente y tiene lo que tiene? ¿Por qué es tan peculiar? Bueno, pues si me permite, porque en las propias definiciones de denominación de origen siempre tiene que haber una descripción organoléptica de ese producto, porque estamos diciendo que es singular y único y se tiene que describir negro sobre blanco en qué significa, ¿no? Bueno, las pasas de Málaga son únicas porque nosotros hacemos desde el Consejo Regulador muchas veces hemos hecho catas comparativas, hacemos catas comparativas con pasas de otras regiones, ¿no? Visualmente son muy fáciles de distinguibles, son rápidamente, ¿no? Y a lo mejor la característica, una de las características pues más evidentes y más, a su vez, más diferenciadora, que es el tamaño, ¿no? Porque procede de una uva de tamaño grande, que es la propia Moscatel de Alejandría, y curiosamente es grande porque tiene pepita, que es otra de las cosas que teóricamente, digo teóricamente porque yo no estoy de acuerdo, pero se supone que la gente dice que como tiene pepita parece que es un freno. No es un freno comercial que tenga pepita, realmente, es otra cuestión, ¿no? De hecho, claro, visualmente son muy fáciles de distinguir. De hecho, de unos años para acá, a 10 años, a cosas así, podemos encontrar en el mercado pasas que vienen de Argentina o Chile, van a entrar a Argentina, que de hecho se venden como moscatel, no ponen qué tipo de moscatel, porque moscateles hay muchas. Moscatel es una tribu botánica, es una familia botánica que tiene muchas variantes.
no sé, probablemente no puede ser Moscatel de Alejandría porque no tiene pepita esa pasa. Entonces, esas son las únicas que, por tamaño, podrían a lo mejor, en principio, confundir al consumidor por tamaño, ¿no? Pero, claro, el tamaño, pues es una diferencia, pero la principal está luego en la boca, ¿no? Porque una cosa que nosotros decimos en el Consejo Regulador, las pasas no son un fruto seco. Las pasas no son un fruto seco, son una fruta desecada, ¿vale? Y la definición de pasa es ese producto que llega a un punto de desecación en el que tiene una cantidad de agua determinada, tiene agua. Más normalmente suele estar en torno al 20, el 25% de porcentaje de peso en agua, pero está retenida de una manera que ya no se puede recuperar. O sea, la definición de pasa precisamente está referenciada al vino. De cuando la gente dice, en Málaga además, que es tradicional, como ha dicho Rafael Asoleo, también para hacer algunos tipos de vino, dice, ¿dónde empieza la uva, el asoleo? ¿Dónde termina el asoleo? ¿Cuándo se pasa? Pues cuando de la pasa no se puede hacer vino. Y la definición de pasa es aquel producto que está desecado hasta un punto en el que no puede obtener un mosto que pueda fermentar por sí mismo. Otra cosa que tú ese mosto o esa masa la utilices para edulcorar o o subir un mosto, lo que tú quieras. Pero ese mosto no puede fermentar, pero sigue teniendo agua. Entonces, una de las características principales de las pasas de Málaga es su jugosidad, su carnosidad. Y ese punto solamente se lo pueden dar los viticultores que lo llevan haciendo durante siglos. Y no está medido. No es. Hoy en día tú vas a una bodega, y la uva te la cogen, va el enólogo, y lo mide por un refractómetro, lo mide en el laboratorio, te dice, tiene tanto azúcar, tiene tantos fenoles, ahora es cuando hay que vendimiar. Y luego está en fermentación y te están analizando y te dicen, pues mira, tanta densidad, ahora hay que parar la fermentación. Aquí no. Ahora, sabemos perfectamente que si se recoge muy pronto o si se recoge muy tarde, no van a tener nunca el punto de la pasa. Ese es donde está uno de los grandes secretos del producto, ¿no? Y que luego, por ejemplo, pues no se le dan, como ha dicho Rafael, se ha apuntado, el tratamiento, la transformación, que es una cosa singular también. Es decir, yo no conozco otro producto, ahora mismo así a bote pronto, de luego en el vino no, que aquí el transformador es el propio viticultor. O sea, la transformación la que hace el viticultor que vendimia y cosecha, vendimia, es el que transforma la pasa. Luego, cuando va a la industria lo que hace es una adecuación, una limpieza, una confección de calibre, pero no transforma el producto, ¿vale? Eso se hace en las pasas sultanas o corintas o las americanas, que tienen hornos y meten la uva en un horno y entonces la desecan en horno, ¿vale? Pues todo eso no se tratan las pasas con lejía ni se escaldan, pero en Alicante hay una zona tradicional también de producción de uva pasa que se hace con Moscatel de Alejandría, que se hace gran parte del sistema secado al sol también, pero ellos las escaldan. Al escaldarla lo que está provocando es que la degrada la piel y hace que el secado sea más rápido. Y sus pasas son mucho más rubias, como decimos en el sector, que las nuestras, porque no tienen tanto tiempo de oxidación y son oscuras. Entonces, va sumando todas las singularidades, desde la variedad a luego la forma de producción, de secado y de luego manipulación de productos en la industria, que prácticamente en nuestros productos no existen, como estoy diciendo, no se lejían, no se sulfatan, ¿no? Pues todo eso es lo que al final da las características del producto que son únicas y especiales. Entonces, en cualquier cata, dice, bueno, ¿cómo es fácil distinguir la pasa de Málaga por el tamaño? Bueno, no brillan, no se utilizan ácidos vegetales. O sea, aquí los que conocemos de toda la vida, los agricultores, nuestros paseros, ven las pasas esas brillantes que se compran en el mercado y les parecen feísimas. ¿A que sí? Parecen feísimas esas pasas que brillan. Pero eso es un truco. Lo hacen porque, como lo hacen en mecánica, pues se apelmazan y tienen que poner esos aceites para que se puedan manipular a nivel industrial, porque si no, podrían manipular esa masa, ¿no? O sea que todo eso es lo que es. Entonces, es lo que, por ejemplo, nosotros en la cata o la divulgación que hacemos desde el Consejo Regulador, pues explicamos que todo eso que estamos hablando aquí, esa singularidad del proceso, pues se refleja en unas características organolépticas concretas, que son las que le dan al producto la singularidad y la calidad, que son únicas y irrepetibles, no hay iguales. No sé si hay alguno.
Bueno, desde el punto de vista nutricional también hay que tener en cuenta los aspectos que tienen, ¿no? Se diferencian del resto de pasas o de frutas desecadas porque al final tienen unos componentes, unos oligoelementos, macromoléculas y micromoléculas que son muy importantes y beneficiosas para la salud, ¿no? Que no hay que olvidarlo. Al final tenemos también, es una bomba calórica, aunque bueno, la tendencia ahora últimamente es como contar muchas calorías, pero bueno, vamos a ver qué comemos, ¿no? Las calorías hay que tomarlas y hay que ir decidiendo qué tomamos y en qué forma. Todos conocemos el dicho del rabillo de la pasa, ¿no? Al final el rabillo de la pasa tiene ciertos aceites que son muy beneficiosos para ciertos aspectos cotidianos de nuestro día a día y que son muy beneficiosos, ¿no? Igual que la pepita, que también tiene otra parte muy importante. Luego, en cuanto al perfil que tiene de azúcar respecto a los ácidos que tienen, ¿no? Dentro de la propia uva, pues tenemos diferentes tipos de ácidos que, bueno, que se consiguen gracias a la maduración óptima de la uva, que luego es la que el viticultor lleva al pasero y hace que el trabajo del sol deshidrate esta uva y esos ácidos sigan estando ahí. Entonces, estos ácidos que tienen junto con el azúcar hacen que si tiene una pepita, no sé si puede tener 300, 400 gramos de azúcar litro, no lo perciba de esa forma, porque ese ácido ayuda a que lo tome junto y se equilibren y sea mucho más agradable. Si nosotros te tomas 2, 3 pasas, al final tienes ganas de tomar más, ¿verdad? Porque están muy buenas, porque tienen también ese equilibrio de dulzor y luego todos esos aspectos nutricionales, ¿no? Podemos hablar de muchísimos oligoelementos. Además, el Consejo Regulador hizo en su día un estudio que no sé si lo conocen, búsquenlo porque la verdad es que da muy buenas ideas y tienen al final una cantidad de oligoelementos que son brillantes para cualquier tipo de carencia y en su justa dosis pues nos ayuda bastante, ¿no? Y luego claro, desde el punto de vista culinario, que os voy a contar. Bueno, claro, gastronómicamente tiene un potencial, yo creo que brutal, ¿no? O sea, yo he visto cocineros hacer maravillas y cocinarlas, trabajarlas tal cual, hidratarlas, a lo mejor para macerarlas. Sí, bueno, además cogen una textura diferente a lo que, ¿no? Sí, del fruto original, o sea que me parece que también ellos tienen su parte, ¿no? Yo creo que ellos también tienen la parte gastronómica profesional, me refiero, aparte de la gastronómica, ¿no? De mundana, como por lo menos hablo por mí, ¿no? De mi casa. Tenemos que poner en valor el producto, o sea que yo creo que no tiene pérdidas, el producto no tiene pérdida. A mí me gustaría que hablásemos un poquito, vamos avanzando, o sea, a las 7:30, no nos queda ya mucho tiempo. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, después le... Por ahí había alguna. Sí, ahora sí. Antes yo comentaba en la introducción, ¿no? De ese plan de conservación, pero antes de eso, bueno, creo que han regresado hace unos días una exposición mundial. No sé si algunos de los presentes han estado en esa expedición. Ha sido en la Exposición Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de Semillas y Alimentos. Y la Pasa de Málaga ha estado. Se celebró en Roma. Fue una jornada del 10 al 13, si no me equivoco, de octubre, es decir, hace poquito. Y ha coincidido con el 80 aniversario de la FAO. No sé si tienen conocimientos un poco, Rafael, de cómo ha ido todo, porque no sé si te estoy poniendo un aprieto o no, porque no, sí. Creo que es una posición muy importante. Claro, pero como no le he dicho ni que traiga nada, pues yo voy lanzando preguntas y luego me dice, Laura, es que el dato no me lo sé de memoria. Y yo le digo, pues lo siento. No pasa nada. En cualquier caso... Por eso digo, en general, rasgos generales, tampoco quiero aparte de que yo pude participar, también hay personas aquí que estuvieron y además ha sido muy importante que estén porque bueno, han puesto pueblos de la Sarquía, pueblos del CIPAN, en la primera exposición mundial de FAO, claro, después de 80 años. Entonces, bueno, pues ha sido un evento muy importante organizado por FAO. FAO es quien soporta el programa CIPAN, no lo olvidemos, ¿vale? A lo mejor yo hablo mucho de FAO sin tener en cuenta que el propio programa CIPAN es parte de FAO. FAO tiene oficinas en todo el mundo y tiene muchos programas diferentes, pero uno de ellos es el programa CIPAN, ¿vale? Pues esta feria que ha organizado FAO, primera feria en 80 años, ha sido también un escaparate para los CIPAN del mundo. Y el CIPAN de la uva pasa ha estado allí, junto con otros, ¿vale? Y como decía Antonio, bueno, pues ha habido una serie ha habido algunas charlas, hemos trabajado intensamente en redes de CIPAN a nivel, por ejemplo, mediterráneo o a nivel de Europa y América Latina, porque es interesante, es muy importante tener en cuenta que, aunque, como he dicho antes, hay 102 CIPAN en el mundo reconocidos, os podéis imaginar
la enorme diversidad de sistemas importantes de patrimonio mundial que hay en el mundo. Desde Asia, África, Sudamérica, Oceanía no, Norteamérica tampoco, pero Europa sí. Y os podéis imaginar las enormes diferencias que hay entre uno y otro. Sin embargo, cuando tratas con responsables o personas que están involucradas en otros CIPAN, te das cuenta de que la problemática es la misma, los retos son los mismos, las amenazas son las mismas y las oportunidades son las mismas. Es decir, que un sistema que produce té en China o uno que produce cereal en Nigeria o el propio de la uva pasada en Málaga o un sistema hortícola en Ecuador no se parecen absolutamente en nada, pero tienen rasgos comunes y trabajar en común es muy importante porque nos permite afrontar retos comunes pues con ideas también similares. Entonces, de las cosas importantes que hemos sacado en conclusión de esta exposición mundial de FAO, en el que nos hemos encontrado también con otros CIPAN, es que debemos de trabajar para unificar esfuerzos. Primero, para que elevar la conciencia de la gente, que se sepa qué es el programa CIPAN, porque como digo, tú a cualquiera que le digas, es que el programa CIPAN trata de defender este tipo de territorio, a este tipo de comunidades que han trabajado toda la vida vinculada a un sistema de producción, que ha habido una simbiosis absoluta entre la población y el medio que los rodea, y que son sistemas de cultivo únicos en el mundo. Nadie te dice, esto no me interesa. Entonces, tenemos que elevar la conciencia y entre todos creo que podemos elevar la conciencia para que la ciudadanía conozca esto. Cuando alguien adquiere, pregunto, no lo sé, si tú adquieres en general cualquier pasa de Málaga, ¿en la etiqueta se identifica esto? O sea, no sé si estoy dando una pregunta un poco delicada. A lo mejor sí, porque están riendo. Es decir, yo voy un poco al hilo de lo que lanza Rafael, de la importancia que todos conozcamos, ¿no? Lo que es el CIPAN. Bueno, hay cosas que sí evidentemente están en la etiqueta. Javier lo puede comentar. Sí, la DEO, por supuesto. Eso por supuesto, ¿vale? Eso lo doy por hecho. Y es verdad que sí se han hecho intentos para que este tipo de singularidad esté en las cajas. Pero como hemos dicho antes, falta todavía, ¿no? Falta todavía. Tenemos un camino que tiene muchas piedras, muchas barreras, muchos muros que saltar. Pero se han hecho intentos y, entre otras cosas, porque aquí está también la Asociación Moscatel, que no deja de insistir, los alcaldes, los productores, en que se hagan cosas al efecto. Y se está intentando. Que, bueno, pero es algo a lo que tenemos que conseguir. Otros productos que hay a nivel internacional con los cacaos que pasan, ¿no? Que sabes del cacao, como es, por ejemplo. Sea, claro. Ahí está. Bueno, sí. Ahí efectivamente digo el cacao porque tiene también una idiosincrasia muy propia en otras partes del mundo. Por ejemplo, Laura, te comento que sí es verdad que otros CIPAN a nivel mundial ha avanzado mucho en ese sentido. Queremos un poco parecernos a ellos. Y, por ejemplo, pues este tipo de relaciones que se pueden dar entre CIPAN te permite de alguna forma también pues trabajar en caminos similares, ver la experiencia de otros y tratar de pues mejorar en el sentido que podamos, ¿no? Claro. Es que yo creo que eso es una parte, a lo mejor, de sentir de pertenencia, ¿no? Del consumidor, ¿no? Me siento partícipe del sistema. Totalmente. No sé si había una pregunta por ahí. Sí, Juan quería. Hay dos, vale. Simplemente era para decir dos cosas. La última, que Rafael se ha referido, es que la Asociación Moscatel hicimos un vídeo promocionante todo el territorio CIPAN y de cómo funcionaba la vendimia, la bodega, todo ese tipo de cosas, que era una QR para que se pudiera integrar en las etiquetas de los productos, vino, pastas y demás, se pudiera integrar. Bueno, Rafael, te voy a decir, este año hay ya lo sé. Una empresa que lo ha puesto. Hombre, y no es cualquier empresa. No es cualquier empresa. Claro, la cooperativa de segundo grado que comercializa gran parte de las pasas. Bueno, otra cuestión que estaba hablando antes, te estaba hablando de las comparativas entre unas pasas y otras. Yo en los años 80 viví una comparativa. En los años 80 yo era presidente de la Ucopasa. Eran unos años malísimos, no se vendían las pasas, sobraban hasta 100.000 cajas de pasas a la cooperativa, que no las podíamos colocar, era una barbaridad. Y obligamos al gobierno de la UCD, en aquel entonces, el ministro de Economía, que se llamaba Carlos Díaz, estuvimos hablando con él, de la mano siempre de Paco de la Torre, que nos acompañaba, y logramos que cerrara la entrada de pasas de cualquier tipo a España.
eso provocó en algunas empresas como Borges, que enseguida se pusieron en contacto con nosotros diciendo, ¡ay, qué barbaridad, más gorda, que hay que ver lo que habéis hecho desde la cooperativa! Bueno, pues ellos empezaron a vender pasas, no habían comprado nunca pasas. Aquel año vendieron, creo que fue 25.000 cajas. Como vendieron tanto, nos pidieron por favor que hombre, que a veces aflojábamos el tema. Bueno, desarrollaron una campaña en televisión con un spot que hablaba, sacaban ellos las pasas de Corinto y sonaban y decían que esa era una pasa buena y tal, y que consumieran pasas de Corinto. Bueno, pues cuando terminó aquello, como esta familia de Borges hablaron conmigo diciendo que, oye, ¿cómo es que hay un pueblo ahí que se llama Borges? Como nosotros, tenemos que ir a verlo. El copyright, ¿no? Comimos y le pregunto, digo, oye, ¿qué es lo que habéis liado con la campaña publicitaria de la televisión? Con las Corinto. Y nosotros en el plan que tenemos, y dice, no ha servido para nada. No ha servido para nada. La gente, después hemos hecho una encuesta para ver qué había pasado con la campaña. Y en la encuesta dice, hay cosas tan peregrinas que la gente contesta que por qué quiere. Se le preguntaba por qué prefiere la moscatel a la sultanina. Y la gente, algunos contestaban alguna tontería que otra, pero aquí todo el mundo decía, porque es más gorda. Claro, correcto. El calibre, ¿no? El calibre, fíjate. Sí, el calibre. Y ellos decían que eso era una condición de memoria histórica que la gente, que todo el país, toda España, la gente tenía sobre la pasas de la. Claro. Luego hay otra cuestión que me gustaría contar. También se ha hablado de las cualidades, de las pasas, de los palillos, de las pipas, y todo eso. Bueno, como no vamos a parar desde la Asociación Moscatel en inventar historia, bueno, no inventar historia por sino estamos preparando un proyecto de investigación donde vamos a intentar ver la posibilidad de que todas aquellas pasas que a lo mejor no sean viables porque sean pequeñas y tal para el mercado de uva pasa, machacarla, digamos, llevarla a un molino y hacer que se desaparezca el hueso. Desaparece, ya lo hemos probado y sabemos que desaparece y no queda ni rastro de la semilla. Y esa es una parte, y va a servir para un montón de subproductos, distintas cremas, la posibilidad de que se pueda, de muchas industrias. El producto derivado de la pasa, ¿no? ¿Se refiere? Pero también vamos a hacer, porque la bodega Limovi, que es partícipe de este proyecto con nosotros, la bodega Limovi ya tienen ellos previsto de cómo extraer las pipas, para poder hacer el estudio sobre las pepitas de las pasas. Otro tema más que estamos ahí viendo es de una vez por todas analizar si es verdad o solamente es una cuestión histórica eso de decir que los rabillos de pasa para la memoria, ¿no? Entonces por vamos fósforo, a sí. investigar los palillos también en este proyecto, que ya tiene conocimiento de eso la Consejería de Agricultura, y estamos preparando el proyecto, tenemos ya salido la convocatoria y estamos en marcha y pues a ver si tenemos suerte, lo sacamos adelante. Muy bien. No es un proyecto para hacerlo en bodega, nos cobrará de los 2 años algo por investigar, pero no hay problema. Vale. Claro. Sí. Importante. O sea, se ha puesto sobre la mesa que hay pues la posibilidad de derivados, ¿no? E investigaciones. Bueno, yo no sé si lo que ha contado se puede contar o mejor nos pasamos de soslayo y lo contamos más adelante, ¿no? Lo ideal es que esté... Claro, más consolidado, ¿verdad? La parte técnica. Sí, un momentillo. Es que tengo por ahí otra pregunta, ¿vale? Vamos a intentar ser concisos. Son las 8:15. Vamos más o menos bien de tiempo y después le paso la palabra a usted, si le parece. Sí, Micheo, tú has levantado antes la mano, ¿no? Sí, vale. Yo
Sí. Dos reflexiones, ¿no? Una es el tema de, nosotros vamos, yo trabajo en la Federación de Cooperativas, vamos a muchos colegios, institutos, a hablar de los productos de Málaga, yo hablo de todas las DO y hablo del SIPAN, además lo vendo, digo, igual que la Alhambra es un monumento de la humanidad, tenemos un sistema agrario que es un monumento de la humanidad, patrimonio. Entonces, sorprendentemente, ya no me sorprende que los niños no lo sepan, pero me sorprende que no lo saben los profesores. Entonces, muchos profesores dicen, uy, qué cosas más curiosas estás contando, ¿no? Sí, sí. Yo decía, tú deberías de saber YouTube para contárselo a los niños. Claro. Entonces, creo que debemos de trabajar, no sé cómo hicimos, en todos los frentes, para que la educación de nuestros niños, nuestros hijos deben de saber de educación básica, conocer un poquito más de nuestros productos y conocer cuatro hitos clave que hay en nuestros productos, ¿no? Ahí creo que tenemos que trabajar mucho para que la gente, bueno, el poder no solo es el poder de las arquías, sino el malagueño en general. Totalmente. Es una reflexión. Y la otra es casi una pregunta, a ver qué opináis de esto. Yo ahora que estoy trabajando un poquito más con los productores de la zona, el cultivo de la pasa no es como actividad agraria económica, no es rentable. O sea, nadie puede vivir solo de ello, es un complemento en algunos casos y tal. Y lógicamente, yo que estoy intentando llevar un programa de jóvenes, de incorporación de jóvenes, cuesta mucho trabajo que los jóvenes trabajen en ello, un trabajo duro, difícil y que además no deja dinero. Lo que pasa es que nos pagan las cabras, si esto no deja dinero, no va a subsistir, no va a seguir existiendo. ¿Qué pensáis que se puede hacer para que sea rentable ser productor? La primera pregunta, si quieres, te puedo medio contestar. Bueno, ya como sabéis, yo vengo de la sarquía de Bodega Antonio Muñoz de toda la vida. Yo soy biólogo, empecé ahí y mi idea era toda la vida la bodega y tal. Pero al final me desvié un poco del camino y estoy en la Universidad de Málaga con temas de gastronomía, de ciencias gastronómicas, de turismo. Y bueno, estoy un poco con el corazón dividido porque también me mueve mucho. Y es cierto que yo llevo ahí para 8 años y al principio, pues bueno, de la mano de José Manuel Moreno, del Consejo Regulador, de la Carta Malacitana, de todo, pues siempre se han preparado píldoras que anualmente pues teníamos varias cositas. Yo soy un fiel creyente de esto, lo llevo por bandera, no es como cualquiera de la zona, porque creo que todos estamos cortados con la misma tijera, como solemos decir. Pues ahí hemos triplicado las actividades, pues las triplicamos al año. No sé cuántas asignaturas podemos tener, una carrera que es reglada como cualquier otra carrera, como alguien que estudia Derecho, estudia Medicina, pues son Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera. Empezamos haciendo actividades que era un viernes al año, pues se hablaba de la pasa, se hablaba del vino, el vino por un lado, la pasa por otra. Con José Manuel Moreno nos íbamos al campo directamente a que vieran qué es el territorio donde se producen y alucinando. Entonces, todos los años teníamos a 60 personas que estudiaban esta carrera y que durante sus 4 años iban a tener siempre una píldora dedicada a esto. Ya hemos conseguido que poco a poco tengamos 2 profesores más que en su asignatura pues se vinculen haciendo visita al territorio, dando clases sobre el tema, que le lancen trabajo, le lancen retos. Pero es que ya conseguimos mucho más. Nos unimos al GDR del Valle de Guadalhorce, hacemos un curso de análisis sensorial de productos gastronómicos, donde está el tomate huevo de toro, donde está la pasa. Entonces tenemos al final un circuito que durante todo el año está muy bien articulado en estos niños. Entonces sabemos que todos los años tenemos 60 embajadores que sí o sí, seguro, porque somos súper pesados, al final salen y son de nuevo embajadores. Están trabajando en cadenas hoteleras, en colectividades, en empresas de distribución y por ahí estamos medio satisfechos porque esto es un trabajo que va creciendo. Con la Carta Malacitana también hacemos jornadas y de hecho esta mañana mismo nos hemos reunido con otra parte de la Universidad de Málaga donde ya le estamos planteando que esto no se quede aquí, que escalemos las jornadas que se hacen al resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque al final tenemos prescriptores de un nivel que realmente saben de lo que hablan, se van a escuchar y que lo tienen que tener en cuenta. El resto de la sociedad pues lo estará haciendo también igualmente. Las cadenas de restauración, hoteles, al final esto yo creo que es un trabajo de que poco a poco y la gotita va calando. No sé si... Sí. Sí, ¿a lo mejor te refieres un poquito más abajo? ¿O qué? Se están haciendo cosas que yo creo que hay que trabajar desde también. O sea, que el malagueño de a pie tiene que estudiar en el colegio que existe el SIPA.
que lo tiene que tener en su libro de texto. Claro, es complicado. Claro. Sí, sí. Bueno, También otra cosa, Juanma, aparte de todo el tema de educación, que es fundamental, también es importante que gente de fuera venga y conozca el sistema, porque son también embajadores. Es decir, cuando vuelven a su casa, cuentan lo que han visto. Y afortunadamente, pues el turismo vinculado a ese SIPAN está creciendo poco a poco, como ha dicho el alcalde de Almáchar y está aquí también el alcalde del Borges. Han creado la marca Corazón Moscatel, que es una iniciativa súper interesante. Se están trabajando en rutas de turismo sostenible vinculado a la actividad agraria del SIPAM. Es decir, se están dando pasos para que los visitantes que vengan aquí sean embajadores en su tierra y te permita un poco escalar ese conocimiento del SIPAM. Pero es verdad que entre la población general no hay conocimiento del tema. Y eso quizás no sé si es más un poco, entre comillas, responsabilidad de los medios, que a lo mejor es un tema que no interesa tanto pues divulgar, no sé por qué, porque a lo mejor la agricultura pues no está bien vista en los medios, no lo sé por qué, pero sí, no, Laura. Claro, bueno, verá, me parece muy interesante el apunte. Por un lado, lo que comentas de la importancia que tiene, ¿no?, el poderlo, la parte turística, que es una de las cosas, decía, ¿qué os ha dado, no, el SIPAN? Pues una de las cosas es esto, empezar una vía turística económica, que eso además es un revulsivo para la zona. Exacto. Y a nivel mediático es que no llega tanta información como parece. Es una lástima, pero no es porque no interese, sino porque si el colectivo, no digo este en concreto, en términos generales, no hay una información constante, un gabinete de comunicación, una persona responsable o una entidad que se haga cargo o que aglutine la información del SIPAN, es complicado. Yo te voy a ser sincera, yo en 2018 yo no me enteré que el SIPAN se había logrado, que eso no significa nada, puede ser que yo no lo supiera, pero que yo en 2018 yo estaba publicando temas de gastronomía y el del sector agroalimentario, que insisto, puede ser que yo no lo supiera y el resto de mis compañeros sí, eso habría que hacer, pero si no me enteré en 18 me podría enterar en 19. Sí. No, y es verdad que a nivel mediático también se han dado pasos. Hoy día se habla del SIPAN y yo podría decir que más o menos se conoce, en determinados ambientes se conoce lo que es el SIPAN. Hace unos años no, hoy día casi que sí. Claro. Casi que sí. Y si no, por lo menos referencia, algunas personas han tenido el SIPAN y entienden de lo que es, ¿no? Claro. Eso que también es muy importante. O sea, que son pequeños, ¿no?, del colegio, el instituto, la universidad, los medios de comunicación. Vale. Teníamos una pregunta a una señora y después tenemos a Diego. Sí, díganos. En relación al comentario anterior, hace unos días leí que los huesitos de la uva tienen una vitamina especial que nos va a nuestro organismo excepcional, que más vale, en vez de separar y quitar, se le importante que se estudie esos huesitos, esa vitamina que tienen tan excepcional, y que se estudie y que se le valore más. Bueno, yo creo que ya hay iniciativas, ¿no? Claro, pero la idea no es quitarla y eliminarla, es integrarla dentro del producto. Es cierto que hay veces que estamos acostumbrados a que queremos un alimento que es como muy constante, muy lineal y que no llegamos a tener algo. Por ejemplo, para mí es muy atractivo que lo plantee en un plato, en algo, y tenga esa chispa crujiente. El crujiente es otro atributo que en cualquier análisis sensorial de productos gastronómicos se tiene en cuenta. Entonces, pero no estamos habituados. Entonces, al final es una técnica que lo que hace es conservar todo lo que tiene dentro y que se integre dentro de lo que sería el propio producto, elaborando en sus productos. Y al final es algo también que es identitario del producto. Teníamos una pregunta por aquí, luego otra por allí, y creo que ya nos quedamos sin tiempo. Yo lo que quería, digo de lo que ha comentado Juanma, pues ahondar un poquito más en el desconocimiento que sigue habiendo en la comarca, en el corazón de la comarca, en él mismo. Él tenía que hacer bandera de la pasa, como capital de la comarca. Pero es que en Málaga pasa lo mismo. En Málaga pasa todos los años no sé cuántos millones de turistas. Claro. Y podría ser un escaparate fantástico. La pasa no muera, como ya se expuso en una anterior conferencia que tuvimos hace un mes aquí, porque el picado de la pasa lo hacen los abuelos, lo hacen los niños, lo hace pues todo el que participa en la familia, y eso se va a perder si no hacemos atractivo el cultivo primero,
no sé si habría que indagar, no voy a decir una barbaridad, pero habría que indagar que lo mismo que hay en otras zonas de viñedo heroico, el transportar con una maquinita las cajas de pasa a la parte de arriba, salvando 300 metros desde el nivel. Aquí lo tenemos exactamente. O drones. Eso habría que intentar, para que el cultivo sea algo más rentable, habría que intentar implantarlo. Ese tipo de mecanización no conlleva ningún perjuicio ni para la pasa, sino todo lo contrario, porque las mulas se están acabando ya. Sí, efectivamente. Las mulas las tenemos que Bueno, como le den una vuelta de mulas tuerca. mecánicas. En el picado también tenemos que hacer algo. No puede ser lo que hasta hace 5 años se hacía de forma rutinaria entre todas las familias, se reunía la familia allí en la puerta del lagar y a picas pasa todo el mundo. Eso no es rentable, eso no es forma de ganarse la vida. Bueno, ahí habría que profundizar las administraciones. Claro. Yo que luego ya me quedan meses para ir de la administración. Pues puedo decir que las administraciones tendrían ahí que poner mucho más en ese asador, poner mucha más carne en ese asador, para que la pasa pues no sea una intelequia, porque vamos camino de que sea una intelequia, de que al final tengamos pan y no tengamos pasa. Exacto. Exacto. No tenemos pan, claro. Eso por ahí. Todos tenemos que poner nuestro granillo de arena. Sí. Desde la Carta Malacitana también ponemos nuestro granito de arena. Desde que se constituyó el CIPAN, pues, quisimos ser miembros del CIPAN y venimos haciendo todos los años, los 2 últimos años se ha hecho un concurso en repostería de postres, de dulces, con pasas de Málaga. Primero fue con confitería. El año pasado se le dio cobertura a restaurantes de ciertos vecinos y este año vamos a intentar, con el apoyo de la Delegación de Agricultura, que hay que decirlo, este año vamos a intentar sacar 2 modalidades para que los reposteros vayan por un lado y los restaurantes vayan por otro. En un sector estamos hablando de un postre y en otro sector estamos hablando de un dulce. Bueno, pues ese es uno de nuestros granitos, pero es que otro granito que ponemos desde la carta es una actividad que hacemos en las escuelas de hostelería de la provincia, en 9 escuelas de hostelería de la provincia, pues hacemos una promoción y una serie de catas de productos malagueños, donde entran aceites, donde entran vinos, donde entran quesos, de Málaga todo por supuesto, donde le explicamos a los alumnos de dónde procede eso que están catando, tanto el aceite como el queso como el vino, y el año pasado pues incorporamos a la pasa en esa cata que damos en la escuela de hostelería. Ese es nuestro granito de arena desde la carta. Por supuesto, actividades como esta también. Este año estamos dedicando una parte de nuestro ciclo de conferencias a la comarca de la Sequía, que sin la pasa pues sería otra cosa. Y bueno, no quiero comer más. Claro. Tengo por ahí otra preguntilla y después creo que el presidente a lo mejor quiere intervenir brevemente, que nos vamos quedando. Sí. Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Reconozco mi desconocimiento total del tema. Yo llevo solamente en Málaga desde el año 87. Soy aragonesa y me moriré siendo aragonesa, pero lo digo porque soy una enamorada de Málaga. Me quiero morir aquí, mi hija nació aquí. Y estoy encantada de estar. Estoy en un grupo senderista de las Alquías. Entonces, mientras les estaba escuchando a ustedes, a todas mis redes sociales les he mandado lo que se estaba haciendo aquí. Entonces, tengo varios grupos y les he dicho a todos los grupos que por favor, que si podían, para que realmente sintiéramos también, aunque no me siento malagueña, pero sí me siento de aquí un poquito, desde el 87, pues que lo transmitieran a todo el mundo que pudieran, porque ciertamente valoramos muchísimo las cosas de fuera y luego no sabemos valorar lo nuestro. Yo que me acabo de enterar de esto de las pan de las pasas, me ha parecido maravilloso y ya digo, como estamos en redes sociales todo el mundo, pues dicen que estamos de aquí a Trump como 15 o 20 personas.
O sea que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, de mandarlo cada uno a nuestros amigos, conocidos, vecinos, no sé cuánto, por favor, mándaselo a no sé quién. Estarán metidos o no estarán metidos, pero al menos estarán enterados. Y sobre todo los niños y los jóvenes que han nacido con el teléfono móvil, pues algo les sonará. Entonces todos podemos poner un poquito de nuestro grano de arena, como acaba de decir el compañero que ha intervenido ahora, y no nos cuesta excesivamente. Pues las arenas se hacen de granitos en granitos. Unos pueden hacer mucho y otros podemos hacer menos, pero todos podemos hacer algo. Y muchas gracias. Nada, ser el altavoz, ¿no? Que todos. La vamos a adoptar, ¿no? La vamos a adoptar. Totalmente. No sé si tenéis... bueno, yo sé que el presidente quiere hablar, además ha tomado posesión de su cargo en la primera fila, pero antes de darle, que creo que va a ser un poco el cierre con el presidente Antonio Carrillo, ¿hay algo que queráis apuntar con respecto a lo que se ha comentado en la sala? Algo muy breve, si me permite. Juanma ha hecho dos comentarios. Se ha comentado el primero, no tanto el segundo, ¿no? Tú hablabas de hace falta relevo, hace falta que se incorporen jóvenes. Dinero. Hay que hacer esto rentable. Yo sí quería comentarte que tú has dicho, Laura, antes que tenemos un plan de acción. Efectivamente tenemos un plan de acción. Sí. Es decir, se ha hecho un diagnóstico del sistema y se han determinado un poco las prioridades que afectan al sistema. Y evidentemente, también lo ha dicho Diego, si no tenemos PASA, no tenemos SIPAM y no tenemos nada. No tenemos nada que enseñar a los turistas, no tenemos nada que transmitir de conocimiento, no tenemos nada. Los productos, claro. Entonces, desde luego, la primera estrategia debe ser tener producción de pasas que sea rentable y que le permita medianamente vivir a los productores. Y para eso tenemos que incorporar gente joven, tenemos que facilitar el acceso a la tierra y que puedan plantar viñas y que puedan replantar viña en caso de que sea necesario y que no haya ni trabas administrativas ni haya dificultades para que estas personas se incorporen, porque ahora mismo lo hay. Estamos de alguna forma tratando de promover un mecanismo de excepcionalidad para que el SIPAM sea considerado como excepcional ante determinados requisitos normativos que de alguna forma afectan a que se pueda desarrollar el sistema, por lo menos la parte productiva, ¿no? Entonces, creemos que ese puede ser una vía para que se incorporen jóvenes, para que la actividad sea más rentable y, evidentemente, bueno, pues otro de los temas que no hemos comentado mucho y también sería necesario revisar es la comercialización del producto. Hoy día es verdad que al producto no se le saca el valor que tendría que tener en el mercado. Hay productos de otros SIPAM que sabemos que son muchísimo más valorados y que tienen mayor valor relativo que el que tiene la PASA aquí. Y creemos que tendríamos que mejorar también en ese sentido, que la PASA valga lo que debe de valer y que el agricultor cobre lo que tiene que cobrar en virtud del trabajo que desarrolla en el campo. Entonces, esos temas son, entre comillas, prioritarios dentro de la actuación que se pretenden conseguir, porque si no, no tendremos PASA, no tendremos nada que enseñar ni tendremos SIPAM, efectivamente. Yo voy a hacer un apunto. Sí, Michelle. Se la están cargando. Aquí lo que pasa es que con la Iglesia hemos topado, porque es verdad que una cosa son los propósitos de FAO, ¿vale? Que los propósitos de FAO están muy claros: agricultura familiar, agricultura tradicional, y otra cosa es la política agraria comunitaria, como he comentado antes, ¿no? Queremos llegar a los políticos de la Unión Europea, pero eso es muy complicado. Pero intentamos este mecanismo de excepcionalidad que puede ser factible, a lo mejor a escala regional, y que nos permitiría de alguna forma esquivar algunas barreras que ahora mismo tenemos y que son muy, muy importantes, ¿no? Rafael, has comentado el tema del relevo generacional. Yo voy a hacer, no sé si tienes cierto sentido o no, puede ir de la mano de evitar un despoblamiento. Es decir, bueno, se puede revitalizar la zona, puede ser... Evidentemente. O sea, yo creo que al final, ¿no? No sé si se está trabajando en esa línea, igual que hay una escuela de cabreros, ¿no? Vamos a intentar, no sé si son ideas que se van soltando, es decir, vamos a crear una escuela de paseros y vamos a traer, bueno, pues hoy día todos hemos visto en redes llamamientos, ¿no? De pequeños bares que tienen que abrirse y a lo mejor viene gente de fuera a animarse, ¿no? Pero bueno, es lo que viene a decir, si no es rentable, no solamente puede ser eso y tiene que acompañarlo, abrigarlo de más cosas. Exacto. Sí.
antes de pasar a esa degustación, creo, Antonio, el presidente quiere... Venga. Brevemente, primero pues agradecer a la mesa, a los participantes de la mesa y sobre todo a los que se han incorporado esta mañana, porque nos hemos, me han llamado esta mañana para decirme los problemas que habían tenido tanto Antonio Guevara como José María Artillo. Entonces, bueno, pues tener ese cuchillo preparado para saltar en el momento necesario, pues para mí es un agradecimiento y una suerte que desde la llamada de la Carta Malacitana se responderá con esa inmediatez necesaria. Y bueno, pues felicitar la exposición que han hecho, porque creo que nos hemos enterado, como decía esta señora de Aragón, nos hemos enterado de muchísimas cosas que, aun siendo malagueños, aunque yo sea desconocíamos. Entonces es verdad que falta esa cultura que le da valor a las cosas, porque si no lo conocemos, difícilmente se va a saber lo que representa. Y hay esa labor que decía Diego que estamos haciendo desde la Carta Malacitana de interferir en las escuelas. Es decir, para los niños de las escuelas, cuando ven las pasas, no saben lo que es. Es que es una sorpresa lo que se llevan. Entonces, todo este trabajo de promoción que se está haciendo es muy importante, porque al final, si la pasa se hace muy bien, pero no se comercializa y no se vende, ¿para qué queremos la pasa? No tiene ningún sentido, no tal. Entonces, yo me planteo ya como ciudadano, si tenemos un producto que es exclusivo en el mundo, un producto único en el mundo, desde las administraciones o desde la FAO nos ha dado la herramienta de ese reconocimiento para que se pueda ir a los mercados a decir que esto es verdad y que esto es único y por qué es único. Si tenemos la historia, porque parece ser que en las 3 carabelas de Cristóbal Colón se llevaban pasas, porque era un alimento que no se estropeaba. Y si después en el siglo XIX llegó hasta los padres rusos, es decir, que la trayectoria de su consumo y de su importancia la tenemos. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí ahora? Porque ha habido un cambio de costumbres, un cambio de los sistemas de alimentación, ahora se valoran otras cosas, pero se ha creado también una asociación de la pasa, del SIPAN. Y yo sé que están haciendo ahora todos los trabajos de introspección previos para hacer un programa efectivo y que ponga en valor la pasa y su supervivencia. Pero esa es la responsabilidad que tenemos todos, y apoyo también a la señora Aragón. Esto es una cosa de todos, no es una cosa de una asociación que está ahí arriba y que lo que no haga la asociación, pues evidentemente no existe. Yo también considero que a veces no podemos fiarnos exclusivamente de lo que nos van a dar desde la administración. No podemos fiarnos de eso, porque nos dan o no nos dan. Pero si tenemos este producto exclusivo y único, vamos a sacarle rendimiento por sí mismo, y vamos a ver de qué manera se puede poner de moda otra vez comer pasas. Ese es un trabajo importante de todas las personas que estamos implicados en estos productos únicos, malagueños, para que sean, digamos, un recurso que vuelva a tener su valor y su posicionamiento en el comercio. Y bueno, nos vamos al siglo XIX, sabemos lo importante que era la pasa en el mundo. Entonces, tenemos esa obligación. Es una obligación, no es una cuestión, digamos, de voluntad, es una obligación, es un recurso único. Y si hablamos de sostenibilidad, pues evidentemente la pasa tiene que seguir por los siglos de los siglos, porque eso es lo que define la sostenibilidad. Por lo tanto, en fin, vamos a aplicarnos al cuento y cada uno en su círculo personal, vamos a intentar consumir la pasa, porque es el verdadero valor y el verdadero triunfo que podemos tener con este producto tan exclusivo y tan único. Muy bien, bueno, un fuerte aplauso. Y los vinos. Y los vinos, bueno. Bueno,
Bueno, son las 8:10 más o menos. A la práctica, ¿no? Ahora vamos a la práctica, claro. Es que yo supongo que muchos sabrán, obviamente vamos a degustar la pasa malagueña, pero íbamos a hacer como una cata guiada, pero yo creo que ya cuando se ha dado la información organoléptica y demás, yo creo que todos podemos percibir, el que no lo supiera, que yo creo que lo sabíamos todos los que estábamos aquí, pero por si acaso, la diferencia entre una pasa malagueña y una pasa, bueno, pues sultana, corinta, que es lo que se ha comentado, lo vamos a poder tener ahora y lo vamos a degustar junto con otros productos malagueños, no me quiero equivocar. Vamos a degustar vinos de la bodega Quitapenas, concretamente un Málaga dulce, variedad Pedro Ximénez, de los 2 vinos de Málaga, Sierra de Málaga y pasas. Y luego, aparte de las pasas, esta degustación lo hemos acompañado de un queso azul, pero en este caso de la quesería también malagueña, concretamente Cabraline de Antequera. ¿Por qué se ha elegido este queso? Bueno, pues precisamente por ese contrapunto gastronómico de lo dulce y salado, que, bueno, hablando con Antonio, ¿de qué podemos acompañarlo? Yo le decía, Antonio, de queso azul. De verdad que creo que merece la pena, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener yo creo que, y vamos a poder dar muchas ideas, porque yo, con esto termino. Él lo sabe, que le encargué unas pasas hace un par de años para llevarme a un congreso a Logroño, pasas de Málaga, que yo le decía, quiero que lleve la DEO, que quede muy clara. Y para un programa de televisión regional que se iba a grabar allí con productos malagueños. Entonces, pues, entre la selección de productos me llevé la pasa por decisión propia. Es decir, yo hice la recopilación yo como periodista gastronómica, de lo que yo considero que era importante, y la pasa estaba ahí, ¿no? Y se hicieron platos, y el cocinero que estaba allí y gente que estaba allí en el plató, porque bueno, un plato que se va en un edificio bastante particular, no conocían realmente el valor de la pasa. Y todo el mundo quedó muy sorprendido, ¿no? Y uno de los cocineros la hidrató y parece una aceituna negra, decía, ¿no? Parece una aceituna negra. Pero en fin, quiero decir con esto que le dio un valor gastronómico diferente a lo que estamos acostumbrados con la pasa. Yo solamente me reitero en gracias por el llamamiento de aceptar el llamamiento de la Carta Malacitana. Rafael García, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo, Javier Aranda, José Luis Muñoz, que vosotros habéis sido un poco nuestros maravillosos comodines. Estamos en la casa, lo sé, y os lo agradecemos. Y muchísimas gracias. Creo que no va a ser la única conferencia que le dediquemos a la pasa, así es que un fuerte aplauso